La oscuridad se cierne sobre el pequeño pueblo de San Miguel, un rincón remoto en las colinas de Texas, donde el viento susurra secretos entre los árboles y la luna arroja sombras inquietantes sobre la tierra. Mis días aquí solían estar marcados por la paz y la serenidad de la vida rural, pero todo cambió desde aquella noche fatídica en la que el chupacabras entró sigilosamente en nuestras vidas, llevándose consigo la tranquilidad que una vez conocimos. Mi nombre es Antonio, un granjero de San Miguel, cuya familia ha vivido en estas tierras durante generaciones. Aquí, las noches siempre han sido silenciosas, interrumpidas solo por los sonidos de la naturaleza y el lejano aullido de los coyotes. Pero todo eso se desvaneció cuando la leyenda del chupacabras se materializó ante mis ojos. El chupacabras, esa criatura mitológica que se alimenta de la sangre de animales, se había convertido en parte de las historias contadas alrededor del fuego, pero nunca pensé que llegaría a experimentar su terror de manera tan vívida. La leyenda afirmaba que la bestia tenía ojos rojos que destellaban como brasas en la oscuridad, colmillos afilados y garras mortales. Se decía que su apariencia era tan espeluznante que solo verlo desataba un miedo paralizante en aquellos que tenían la desgracia de encontrarse con él. Todo comenzó con un rumor, murmullos entre los lugareños sobre animales encontrados sin vida en circunstancias inexplicables. En un principio, muchos de nosotros descartamos la idea del chupacabras como una invención de mentes asustadas. Sin embargo, a medida que más y más animales fueron descubiertos con los cuerpos drenados de sangre y con extrañas marcas en el cuello, la comunidad se sumió en un estado de temor palpable. La primera vez que escuché sobre los ataques del chupacabras, lo ignoré como un cuento de viejas. Pero la realidad golpeó con fuerza una tarde mientras revisaba mi ganado. Encontré a mis cabras tendidas en el suelo. Sus cuerpos débiles yacían en la penumbra del crepúsculo. Lo que una vez fue un rebaño vibrante y lleno de vida ahora yacía en la penumbra del crepúsculo, las marcas de la muerte en sus gargantas. Mis ojos se posaron en las pequeñas heridas en sus cuellos, como si algo hubiera succionado la vida de ellas. Aterrorizado, mi mente se negaba a aceptar la posibilidad de que la leyenda del chupacabras pudiera ser real. Sin embargo, la realidad se apoderó de mí cuando vi los ojos rojos que brillaban en la oscuridad, observándome desde la maleza cercana. Mis piernas temblaban mientras retrocedía lentamente, mi mente luchando por reconciliar lo que veían mis ojos con la realidad que conocía. La criatura se movía con una gracia espeluznante, sus ojos inyectados en sangre fijos en los míos. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando sus colmillos se asomaron, revelándose bajo la luz mortecina de la luna. El chupacabras se lanzó hacia mí con una velocidad que desafiaba toda lógica, y apenas tuve tiempo de apartarme mientras sus garras rasgaban el aire donde mi cuello había estado segundos antes. Corrí hacia la seguridad de mi casa, mi corazón martillando en mi pecho, mientras la criatura desaparecía en la oscuridad de la noche. Aquella noche marcó el comienzo de una pesadilla que consumiría mi vida y la de todo el pueblo de San Miguel. Los ataques del chupacabras se multiplicaron y las historias de sus apariciones se convirtieron en conversaciones susurradas en la tienda local y en las reuniones familiares. Cada vez que salía al campo, sentía la mirada acechante del chupacabras, como si sus ojos rojos ardieran en la oscuridad, siguiéndome a cada paso. El pueblo estaba en un estado de paranoia constante. Las noches se volvieron inquietantes, llenas de crujidos y susurros en la penumbra. El sonido de aullidos lejanos y pisadas sigilosas nos mantenía despiertos, preguntándonos si el chupacabras acechaba en las sombras, listo para reclamar su próxima víctima. Decidí buscar respuestas, convencido de que debía haber alguna forma de detener al chupacabras y liberar al pueblo de su abrazo terrorífico. Investigué las leyendas locales, consulté con expertos en vida silvestre y busqué en las antiguas tradiciones de protección que se habían transmitido de generación en generación. En mis esfuerzos por entender,
y enfrentar al chupacabras, descubrí que la criatura tenía la capacidad de adaptarse y eludir incluso los métodos más antiguos de protección. Las viejas supersticiones y las tácticas de disuasión parecían ser ineficaces contra este depredador implacable. Su capacidad para eludir la captura y desaparecer en la oscuridad solo aumentaba el misterio que rodeaba al chupacabras. A medida que profundizaba en la historia del chupacabras, descubrí que su leyenda se extendía más allá de las fronteras de mi pequeño pueblo. Otras comunidades en Texas y en todo el mundo compartían historias similares, y cada relato añadía una nueva capa de horror a la ya espantosa leyenda. La criatura, parecía, no tenía fronteras y se movía a través de la oscuridad como una sombra vengativa. Con el tiempo, la vida en San Miguel se volvió insoportable. Muchos residentes abandonaron sus hogares en busca de lugares donde el chupacabras no pudiera encontrarlos. El pueblo se redujo a un grupo valiente de almas que se quedaron, decididas a enfrentar al chupacabras y liberar a San Miguel de su influencia maligna. Mis noches se volvieron interminables, con sueños intranquilos y la sensación constante de que el chupacabras acechaba justo más allá de la línea de visión. Cada aullido nocturno, cada sombra moviéndose en la periferia de la luz de la luna, alimentaba mi temor. La criatura se convirtió en una obsesión, una presencia constante que me acosaba incluso en mis momentos de vigilia. Decidí embarcarme en una expedición final para enfrentar al chupacabras, armado con el conocimiento que había adquirido y la determinación de poner fin a esta pesadilla. Me aventuré en los bosques oscuros, siguiendo las pistas de los ataques y las leyendas locales, que señalaban posibles lugares de encuentro con la criatura. Las noches eran más frías y silenciosas a medida que me adentraba en el corazón de la oscuridad. Con cada paso, sentía los ojos del chupacabras clavados en mí, como si la criatura estuviera al tanto de mi búsqueda y estuviera esperando el momento adecuado para revelarse. Finalmente llegué a un claro en el bosque, un lugar que resonaba con la energía de lo desconocido. La atmósfera estaba cargada y sentí que la presencia del chupacabras estaba más cerca que nunca. Miré a mi alrededor buscando cualquier indicio de movimiento o sonido que pudiera delatar la posición de la criatura. Fue entonces cuando lo vi, emergiendo de la penumbra con ojos rojos que ardían como carbones encendidos. El chupacabras se erguía frente a mí, su figura oscura recortada contra la noche. Su presencia exudaba malicia, y su mirada penetrante me atravesaba como cuchillos afilados. Paralizado por el terror, me enfrenté al chupacabras con la certeza de que esta sería mi última noche. Pero, en lugar de atacar, la criatura simplemente se quedó allí, observándome con una inteligencia inhumana. Sus ojos reflejaban siglos de conocimiento oscuro, como si la criatura hubiera existido mucho antes de que la leyenda del chupacabras se apoderara de la imaginación de la humanidad. En ese momento, comprendí que el chupacabras no era simplemente una bestia sedienta de sangre. Era un ser que existía en la intersección entre lo sobrenatural y lo natural. Sus motivaciones y propósito permanecían ocultos en las sombras, pero estaba claro que era más que un simple depredador. El chupacabras se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo en el claro del bosque. Aunque mi encuentro con la criatura no resolvió todos los misterios que la rodeaban, me dejó con una profunda sensación de que el chupacabras era algo más que una leyenda urbana o una historia de terror. Era una fuerza ancestral, una manifestación de los temores más oscuros de la humanidad. A medida que regresaba a San Miguel, sabía que la presencia del chupacabras no se disolvería fácilmente. La criatura con sus ojos rojos y su aura de misterio continuaría acechando en las sombras, recordándonos que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. La leyenda del chupacabras, que alguna vez fue solo un cuento de terror entre susurros, ahora se había convertido en una parte inextricable de la historia de San Miguel, tejida en la tela de nuestras vidas con hilos de miedo y fascinación. Y mientras la oscuridad persistiera en los bosques que rodeaban el pueblo, el chupacabras seguiría siendo una sombra en la periferia de nuestra realidad,
esperando el momento adecuado para emerger una vez más y recordarnos que el terror puede manifestarse de las formas más inesperadas.